Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí, donde sea que nos estén escuchando eventualmente. La idea de esta mesa era reunir autores locales y que nos hablaran un poquito de gótico, de lo que hacen. Me encontré hoy en la mañana este Frankenstein, que además proviene obviamente del primer libro gótico que leí, libro que me marcó, libro que me fascinó, me entristeció y me partió el corazón. Y me gustaría a lo mejor que, si leyeron Frankenstein, recordaran en qué momento, qué les sucedió con ustedes. Preséntense, el que quiera comenzar, le paso Frankenstein para que los apoye emocionalmente y nos vamos rolando a Frankenstein. Bueno, yo soy Gabriel Padilla, soy escritor y pues igual que todos de aquí. Frankenstein, yo lo conocí a los 5 años. Lo conocí a los 5 años hurgando en la biblioteca de uno de mis tíos, buscando libros de historia, y me encontré un libro de la época de la Revolución Francesa. Dije, ay, va a ser de la guillotinas, cosas así, me gustaban. Y no, resultó que no era de la Revolución Francesa, sino que era Mary Shelley, que era Frankenstein, y me atrapó muchísimo esa entidad construida con partes humanas. Todavía no conocía a los zombies, así que me imaginaba algo así. Después conocí a Boris Karloff y conocí las películas de los años 50, 40 de Frankenstein, y pues es uno de mis personajes entrañables, más que nada, porque con él empecé a conocer un poquito más lo que es el horror, lo que es el gótico y lo que es la ciencia ficción. Buenas tardes, mi nombre es Alessa Gil. Como dice Gabriel, soy escritora igual que todos los demás que estamos aquí. Frankenstein, yo me acerqué muy tarde a la lectura de Frankenstein porque mi monstruo favorito es Drácula. Y Frankenstein en las películas viejas era enemigo de Drácula, o sea, siempre había un pleito ahí. Entonces yo ni de chiste iba a leer al enemigo de Drácula, no se hace. No respeta a su banda, a su tribu de vampiros. Entonces no vas y te alías con los monstruos o con los hombres lobo. Entonces creo que tenía como unos 17, 18 cuando leí por fin Frankenstein. Y fue después de ver la película con Robert De Niro. Qué maravilla de película. Es una... te mete realmente en la piel del monstruo, y creo que por eso yo aprecié el libro de forma diferente. Me conecté mucho con el monstruo. Se me hacía... El Dr. Frankenstein se me hace el monstruo más horrible que nos ha dado la literatura. Esa cosa de decir, yo puedo dar vida y voy a agarrar el cuerpo de esta persona y el cuerpo de esta otra y luego voy a hacer y voy a deshacer. Es como tan... no sé, es un villano horrendo, es un villano de los que no tienen justificación. Entonces yo realmente conecté con el monstruo de Frankenstein, con esa humanidad que al parecer, no importa cómo se dé vida a un cuerpo, al parecer el alma siempre está por ahí metida, porque el monstruo demostró tener alma. Y Robert De Niro, mi Frankenstein favorito de todos los tiempos. El de Guillermo del Toro tristemente es demasiado guapo. Es demasiado guapo para ser el monstruo de Frankenstein. Es el calamardo guapo de los Frankenstein. Bueno, buenas tardes, yo soy Carlos Valdés y bueno, con Frankenstein, bueno, yo soy escritor, principalmente, igual que todos los demás. Y yo con Frankenstein, irónicamente, bueno, al ser ilustrador mi acercamiento fue un poquito más visual, más desde el lado de lo artístico. Yo conocí a Frankenstein como desde la cultura popular, como Los Simpsons o también Los Padrinos Mágicos. Lo veía muy superficialmente como un personaje que inclusive llegaban a parodiar, pero en un principio no me llamaba tantísimo la atención como que adentrarme a leerlo. Sí conocía que venía de un libro y todo esto, pero no sé, como que no me había llamado tantísimo la atención, quizás por la representación de este estilo que hacían, quizás un poquito más paródica. Y no fue hasta que conocí a Bernie Wrightson, que de hecho ahorita que mencionaron a Guillermo del Toro, se supone que se inspiran mucho de la estética visual de Bernie Wrightson, se supone. Creo que quedó un poquito corto en algunos aspectos, pero yo lo conocí principalmente por esa adaptación a novela gráfica, a esa adaptación del libro. Ya posteriormente a eso, pues ya me entré más como a leer el material original. Y pues sí, le tengo cariño de cierta forma, porque Bernie Wrightson es uno de los artistas que más me han inspirado a nivel visual. Igual, soy escritora, pero también soy bailarina, tanto de danza árabe como de tribal.
Conmigo Frankenstein llegó porque tuve un novio que le intercambiábamos libros y era, ay, este mes nos toca leer tal. Yo odié Frankenstein. De Mary Shelley yo prefiero otro libro que se llama El último hombre. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué odiaste Frankenstein? Porque yo en ese entonces me encantaban las cosas sanguinarias, tenía 14 años, 15, y cuando leí, ¿por qué lo mataste? Te lo tenías ahí, puedes haberlo destripado, arrancarle el corazón, no sé, pero no, Frankenstein iba por ese lado. Era como demostrar que todavía hay bondad en el mundo, pero en mi fanfic que nunca van a leer si lo matan, y por eso, pero odio Frankenstein, no es de mis novelas favoritas de Shelley. Sin embargo, le tengo bastante respeto porque sí, le abrió el camino a mucha literatura, tanto de ciencia ficción como gótica. Y gracias a ese libro pude terminar con mi pareja. Ok. 10 de 10, excelente servicio. Gracias, Mary Jackie. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a estar aquí otra vez en Este es el primero. Este es el cuarto, por cierto. Es el Es el cuarto. La edad hace que uno pierda la cuenta, pero es un honor estar aquí otra vez para apoyar. Y, híjole, mi primer acercamiento a Frankenstein, me van a reír, pero fue con Herman Monster. Creo que para mí es mejor que Robert De Niro. ¿Te das cuenta que Me ha cada gustado vez más es Herman terrible? Monster, pero fue como descubrir a Frankenstein y luego ver de dónde se basaba la serie, la novela, ese corte más oscuro, y fue pues, no, la verdad no es mi personaje favorito, pero tengo algunas películas, me regalaron unos DVD de precisamente las primeras películas. Como no soy tan fan, si alguien los quiere, yo como gusto se lo regalo. Me lo voy a regalar. Se va a rifar. Fólica nunca ha pedido nada, Pero pero Podemos empezar. son DVDs. Siempre hay una primera ya vez. No tengo DVDs, pero ahí los tengo. Es una colección muy buena, entonces. No sé si Mira, alguien ahí se aprecia a su editor. viene concursos de guión y cuento. la intención, obviamente ya se dieron cuenta, son escritores que abordan el terror, el horror, la ciencia ficción. Es un género que lamentablemente en muchos círculos está un poquito despechado. Es un género menor, es un género de entretención y divertimento nada más. Es lo que dicen como las grandes voces de la literatura mexicana en particular. ¿Sí? Pero la intención precisamente de este tipo de encuentros, de estas mesas, es cambiar un poquito la perspectiva y que se den cuenta la gente que está del otro lado que si bien hablan de monstruos y toman situaciones a lo mejor violentas o incómodas, que es una de sus razones de ser, es precisamente para hablar de cosas muchísimo más profundas. ¿Cómo se iniciaron ustedes en estos géneros? Volvemos a los vampiros. Drácula, yo tenía quizá unos 10 o 11 años cuando lo leí. Mi papá tenía una biblioteca muy amplia y me decía, si lo alcanzas puedes leerlo. Entonces se le olvidaron las sillas, tristemente, las escaleras, las cosas en las que se podía subir. Y tenía como unos 10 o 11 años cuando leí Drácula, me fascinó. Y en todas las épocas de mi vida en que he leído Drácula, he leído algo diferente. He conocido la novela de forma diferente. Entonces, por supuesto que el primer relato que escribí fue de vampiros, por supuesto que fue en Transilvania y por supuesto que fue horrendo. Si alguno de ustedes está empezando a escribir, por favor escriban de lo que conocen, no de un país que conocen solo por lo que leyeron en una sola novela. No lo hagan, no se lo recomiendo, pésimo servicio ahí. Pero sí, empecé con relatos de vampiro. Me gustaba mucho esta cuestión, digo, a los 13, 14 años no lo veía como algo filosófico, pero ahora sé que esa es la palabra. Esta cuestión filosófica de la sangre es vida, de forma literal y metafórica. Cómo el vampirismo se asocia tanto como con el asesinato puro, con los depredadores así literales, tigres, leones, los puros depredadores, pero también con la sensualidad, la sexualidad, incluso los vampiros putrefactos, los que cambian de cuerpo, los que se están deshaciendo, tienen alguna cuestión que es muy sensual. No en el sentido de sexo, sino en el sentido sensorial, en el sentido, esta hambre
que es mental, que es psicológica, que es física, que es emocional, los vampiros reaccionan al olor, reaccionan a... O sea, es una fiesta, ya habrán notado que me gustan mucho los vampiros, entonces empecé escribiendo sobre vampiros. Seguimos teniendo dudas sobre eso. Empecé escribiendo como vampiros muy malos, debo admitir, aunque creo que los vampiros han mejorado con el tiempo, pero así fue, relatos de vampiros y de fantasmas. Amo las historias de fantasmas. Tengo una historia de fantasmas acerca de una casa de Infonavit muy interesante. Pero sí, mis favoritos, mis películas y libros favoritos son vampiros y fantasmas, casas embrujadas. Me fascinan las casas embrujadas. Las damas primero. Pues mi acercamiento al gótico fue a los 8 años con la caída de la casa Usher, de Allan Poe. Y de ahí me brinqué con la historia real de la Sirenita, los hermanos Grimm. Yo me las conozco todas. Con Pinocho también. No hay nada más gótico que la historia real de Pinocho. Y de ahí mis papás empezaron a inculcarme películas de terror. Y vamos a ver la momia, vamos a ver el hombre lobo, vamos a ver Drácula, vamos a ver Frankenstein, vamos a ver la cosa, vamos a ver el monstruo del pantano. Así que prácticamente mis papás sin querer, mi papá y mi mamá, me fueron inculcando por ese lado del gótico. Y mi mamá con las pinturas sacras. Ay, gracias a ella, cómo amo las pinturas sacras. No hay nada más gótico que una pintura sacra católica. Y más si están descabezados y con las flechas. No manches, tengo problemas. No. Ya pudiendo haber demandado a mis padres y nunca se me ocurrió. Pero mi acercamiento, y también tengo 2 hermanos mayores que también me llevaban como mi hermano, que fue con Patti Smith, que yo me interesó más el punk, pero del punk nos brincamos al gótico. Sin mi familia, yo realmente creo que nunca me hubiera interesado esto del terror. Y son los culpables y después el por pero sí, el Allan Poe fue mi acercamiento al gótico. Bueno, en mi caso, ya dije, a los 5 años empecé con Mary Shelley, pero también estuve leyendo a Edgar Allan Poe. Yo leí Narraciones Extraordinarias. Sobre todo la historia del gato negro me encantaba muchísimo. Asesinato en la calle Morgue, son de mis favoritas de Allan Poe. También Drácula lo llegué a leer como a los 9, 10 años, pero lo curioso fue que mis acercamientos a Drácula, a los hombres lobo, que también entrarían un poquito aquí en la onda gótica en algunos aspectos, fue por las películas de Leon Chaney, de Boris Karloff, de Bela Lugosi, que mis tíos eran fanáticos, son fanáticos. Conmigo no fueron mis papás, fueron mis tíos. Eran fanáticos del cine, fanáticos de la literatura. Y mientras uno como su papá, a lo que alcances agárralo, pero pues yo no agarraba sillas, yo me subía al librero hasta donde llegaba. Y mis tíos que me soltaban películas como quien suelta dulces a los niños de pronto, pues empecé a aprender mucho de estos personajes y de estas historias góticas, que yo no sabía que eran góticas. Curiosamente, en esa época no sabía que era gótico, simplemente me gustaban esas casas enormes, vacías, esa estética oscura, esos personajes nocturnos que de pronto son muy introspectivos, que también están tratando de entender cuál es el sentido de su vida. Y pues prácticamente yo no empecé escribiendo personajes góticos, pero vivieron de esos personajes, de esos autores, aparecieron muchos de los personajes que llegué a crear al principio, que eran muy introspectivos, muy melancólicos, algo huraños, introspectivos, nocturnos, y hasta la fecha muchos de mis personajes son de ese tipo. Yo, por mi parte, mi acercamiento como a lo gótico, bueno, a lo dark, como había comentado, es muy del lado visual, también muy del lado de cómics. Y así ahorita ya lo desglosaré, Batman, yo creo. Fue mi acercamiento a lo gótico, principalmente un cómic que tenía mi papá, que es el Batman Bloodstorm, o Tormenta de Sangre, que es una versión como paralela donde Batman es un vampiro y todo eso, y tiene que cazar vampiros. Y no sé, me gustaba muchísimo. Para esa edad, yo estaba muy pequeño, yo veía los dibujos y se me hacía que medio tenso, ¿no? O sea, ver al Batman
sacando los colmillos, que no se quebrara el Joker y todo esto. Y no sé, como que había cierto encanto en eso. Ya poco a poco empecé a adentrarme más, a consumir más cosas de ese estilo. También mucho Edward Gore, que es un autor que también hacía como tipo novela gráfica, el abecedario de la muerte y todo esto, que son unos niños que van muriendo. Ajá, son unos niños que van muriendo poco a poco. Y bueno, tiene también mucho esta estética visual muy de lo dark. Yo creo que igual que muchos de aquí, también fue influenciado por gran parte de mi familia. Al menos en mi caso no fueron tíos ni mi papá, fueron mis primos, que no tiene tanto que ver con lo gótico, pero fue como mi acercamiento más directo a todo lo que vendría siendo el terror, que después se fue desencadenando poco a poco, que fue Chucky. Fue como la primera película de terror que yo vi, de terror un poquito chusco, fue la de Chucky. Y ya, al principio sí medio me traumó porque la vi muy de morro, y ya después como que había cierto encanto en eso, y ya poco a poco pues me adentré más. Pues sí, pero pues, el concepto es cotor, sí, o sea, sí, la primera que fue la 2. Bueno, a mí yo creo que mi primer acercamiento, es que, bueno, en realidad yo no soy gótico, pero tal vez mi primer acercamiento toque gótico, no sé si esté correcto, pero fue el cuervo tenía como esa mezcla de yo cuando la vi me gustó precisamente de la atmósfera que todo eso fue como bueno, me gustaría escribir algo, no igual, pero que tenga ese impacto. Entonces, de ahí fue como, pues no escribo tanto de terror, pero como lo primero, Entonces, a mí me gustaría hacer un punto que el cuervo no es cine gótico, es goth, es goth. Se puede clasificar como goth, pero no es gótico. El gótico, tanto la literatura como el cine, tiene varios elementos que son fijos y son indiscutibles. Por ejemplo, la literatura es la casa familiar, esta casa donde parece pesar una atmósfera de misterio, algo hay ahí, no sabes qué está pasando. Entras a la casa y dices, ¿han visto la Cumbre Escarlata? Vas a una casa, la casa es preciosa, pero por otros lados no, y se siente algo. Es ese algo, es el gótico. Tienes siempre a la damisela en peligro. O sea, la damisela en peligro es un elemento del gótico que no es negociable. Y la otra es el misterio. El misterio puede ser una persona, puede ser sobrenatural, puede ser un asesino slasher si quieren, pero hay un misterio que pesa sobre esta casa y se resuelve. Y normalmente el gótico tiene que ver con la estructura familiar. Cosas que se heredan, cosas que se transmiten, cosas así. Entonces no, el cuervo no es gótico. Y por lo regular en lo gótico, los personajes masculinos son muy incompetentes. Son inútiles. Son totalmente incompetentes. Entonces, el cuervo tiene podemos decir, una cuestión de goth urbano, o de goth de los 80s, y es más que nada estético, no es ni cultural, ni es ideológico, ni es nada por el estilo. Así que no, el cuervo no es goth. Pero es goth, se puede decir goth. Además, es una película emblemática de la cultura goth ya, o sea. No, es que también es el problema que tenemos. Gótico, pero en español nomás tenemos gótico. Ajá. Y ahí la Confusión. confusión. Sí, y luego acuñamos el dance para abundarnos de todo lo demás. Llegan góticos cuarentones y nos regañan. Bueno, tú. Gracias. Tú no nos regañas, tú nomás nos deseas. Ya. Sí, bueno, yo les puedo decir, todo este gote era monte antes, así. Yo soy de esa época. De hecho, creo que soy la más grande aquí, me parece. la altura sí, de verdad. 46 cumple 6. 47 cumple 6. Sí, pero tú no cuentas. Ah, gracias. Tú eres de Tlajomulco. Ah, oye, ¿qué onda? En Tlajomulco ya está. ¿Qué onda? ¿Qué? La Tonalá tiene una gran tradición gótica. Se están peleando. Tradición gótica en Tonalá. Sin entrar en detalles exhaustivos de qué van sus libros. Es lo que tienen aquí. Antes que nada les voy a comentar que ninguno de estos libros es gótico. Ninguno. Como tal, no. Ese no es el libro, pero ella sí. Es la revista sí. Pero quieren llevar una todos cosa los otros no son góticos. Así que tengan paciencia.
Por favor. ¿Empezamos ayer ahora? Sí, empieza. Ah, bueno, hablando de Ponemos Tlajomulco y de todo, y de lo que todos le queremos decir a Tlajomulco. Me voy a traer a los de Chulavista, vas a ver. sí, es un tema que yo he quemado demasiado. Lamentablemente me ha ido mal, me han robado mal. Tienen me robado mi moto. Sí, en esta novela yo he sufrido la batalla final es el Tlajomulco, se llama Capistrato. Y cuando empecé a escribir la novela, no quise mezclar tanto, nacionalizarme tanto. Pero después de la primera novela, en la que y pensando en la novela dije, bueno, creo yo que podría hacerlo. En esta novela se presta para usar escenarios mexicanos. Y bueno, soy de Guadalajara. Guadalajara es uno de los estados con mucha cultura religiosa, mucha cultura de iglesia católica. Entonces, esta novela habla precisamente, tiene un corte católico. Somos muchos. Sí, desde terror, exorcismo. Precisamente usando que yo tuve una religión católica, que era un villano católico, y justamente cuando ustedes escribieron de esa famosa religión de cierta luz, bueno, ahí está mi villano, va a ser un pastor cristiano que sí. Entonces, tiene como ese toque de fantasía oscura, que habla de demonios, duro de matar, que se agarra a madrazos y se despierta. Mi batalla final va a ser ahí. ¿Sabes qué? Básicamente Capistratos entra más bien dentro del thriller religioso, de terror religioso. Es como un género, vamos a decir, nuevo. Soy su editora también. Es como un género nuevo, donde tiene elementos de thriller, de terror religioso, pero se sale un poco del terror religioso porque esta orden pelea contra los demonios, pero a un nivel tipo Constantine. O sea, está mezclando cosas, es interesante, ¿no? Cómo cruza la frontera de varios géneros. Sí, vamos a dejarlo en thriller y terror religioso. Me gusta. Uso demonios precisamente de la demonología católica, que quise poner ahí, bueno, para no salirme tanto del concepto católico y el concepto religioso. Entonces, esta novela habla precisamente de eso, de una orden secreta que la iglesia, cuando ve que no puede con cierto demonio, le va a mandar esta orden. Sus integrantes, miembros precisamente, gente enferma, van a focar. No, sí, Ahora, que tienen cierta oscuridad en su alma, ¿no? Terror. Entonces, de esto habla, si a alguien le interesa, pues se llama Capistratos, la orden, es parte de... La idea es que sea una antología de 5 libros, primero. A mí ya me escogió el tercero. Cuando vaya a sacar los otros, pero es de idea. Pues a mí me están peleando que no tiene libros góticos. Y de hecho este libro ni siquiera nació como algo gótico. Un amigo lo tomó como gótico porque es un libro infantil para niños, de una niña que le encantan los cosas de terror. ¿Y por qué dicen que es gótico? Solamente porque su mamá te dicen que es historia, pero no es cierto. No se parecen en nada. No, y aparte ese niño no tiene hermanos. Y mi mamá no sé cocinar. Le hace comida de galletas, su papá le trae cosas de Barbie, pero de Frankenstein. Yo no sé de Frankenstein, perdón. Y un amigo que se lo compró a su hija, por motivos personales, su hija sí dijo, es que tía, sí es un libro gótico y para mí lo es. Así que si esa niña dice que es un libro infantil gótico, es un libro infantil gótico. ya luego peleamos a la niña. Exacto. Luego cuando tenga, ya casi cumple 15, ya no se puede pillar. Le faltan 8 años. Carlos. Yo, bueno,
este es mi libro. Es una compilación de 52 cuentos y poemas. Son cuentos cortos y poemas que giran en torno pues, a la depresión, a la soledad, a la ansiedad y bueno, todo está ilustrado por mí. Me inspiré, como dice Alessa, no es un libro gótico, pero tiene pequeños tintes de la cuestión visual gótica, sobre todo al final, ya que este libro poco a poco está haciendo más detallado y más oscuro, ya que como decía hace rato yo me inspiré mucho en varios artistas como Bernie Wrightson, Gustave Doré, entonces gira más o menos por este tema. Ok, creo que esto es lo menos gótico de lo gótico. Este libro se llama Mamá se comió mi alma. Empezó como un libro de relatos donde la mamá era el monstruo aquí y se fue convirtiendo en un ejercicio de introspección, vómito verbal, que luego se volvió textual. En este libro hablo de un tipo de maltrato que es muy sutil, es maltrato psicológico o emocional, pero es tan sutil que no lo adviertes si no lo pones todo junto. E incluso cuando lo pones todo junto, la mayor parte de la gente y tu maltratadora dice, estás exagerando, pero tienes todo, tienes comida, educación, zapatitos nuevos, juguetes en Navidad, ¿de qué te quejas? Y internamente sabes que algo falta, algo hay ahí, algo debería darte, pero no te están dando. Entonces se va creando este vacío donde te quedan dos caminos. Uno, te conviertes en un ser sin alma que trata de consumir a los demás para llenar el hueco que dejó tu mamá ahí, o te conviertes en un ser destructivo que trata de autodestruirse, que se lastima, que se daña para poder sentir algo. Básicamente ese es el resumen, teniendo en cuenta que es terror familiar, yo diría que es ligeramente gótico, pero no lo es. Solo es una extrapolación de traumas infantiles. Ok, pues tampoco es gótico, nos van a regañar. Esta es una antología de horror y ciencia ficción con varias historias. La primera se podría acercar un poquito más a lo gótico porque son dos amigas, dos mexicanas, que van a celebrar, bueno, a recordar más que celebrar la muerte de una de sus mejores amigas durante el COVID, y deciden ir a visitar las catacumbas en Francia. Pero ahí se encuentran con una oscuridad viviente que va a tratar de alimentarse de ellas. Esa es solamente la primera de las historias. En sí es un compilatorio de historias que van desde el horror como tal, que podría caer en el gótico con las catacumbas y las ciencias familiares, pero no es ya lo dijimos, hasta lo que es la ciencia ficción pura y dura. Entre las historias viene la creación de los primeros cyborgs, algo de cyberpunk, pero con investigaciones hechas en Japón, en Rusia y en Estados Unidos, con soldados rusos que fueron utilizados como cobayas para ver si funcionaban estas conexiones cibernéticas. La caída en desgracia de un soldado norteamericano después de la Tercera Guerra Mundial, que regresa a su país, que por cierto perdió la Tercera Guerra, y que descubre que todo lo que él creía que era su vida era falso, porque fue otro experimento del gobierno norteamericano y de una empresa para ver si funcionaban las conexiones y ver si podían controlar a los soldados. Muchas historias aquí están enfocadas más que nada al desarrollo de esa hipotética Tercera Guerra Mundial, de la construcción de los cyborgs y de cómo ciertas empresas van tomando el control del mundo a través del beneficio o de aprovechar las guerras y los conflictos en varias partes para poder obtener mayor riqueza, mayor poder o mayor influencia. Nos quedan escasos minutos. ¿Tienen alguna pregunta para alguno de nuestros autores? Anímense. Ya sigue la música y va a comenzar. Pues nada, díganme entonces sus redes sociales, donde los encuentran. A mí no me encuentran mucho por ahí, pero me pueden encontrar a través de Mandrágora Ediciones en Facebook, Instagram y TikTok. Si quieren identificarlo, nuestro logo es el cuervo, la cabeza de cuervo muerto. Ahí el cráneo de cuervo, que se está haciendo ligeramente conocido.
Pongan Mandrágoras Ediciones y listo. O en Google pueden poner Alessa Gil WhatsApp y les va a aparecer mi WhatsApp, es de dominio público. En el caso mío pueden encontrarme como Gabriel Padilla Escritor en Instagram, TikTok, en Facebook, en X, no me acuerdo dónde más. A mí me corrieron de X. OnlyFans no tengo todavía y no creo que vaya a funcionar ahí. Mandrágora sí tiene OnlyFans, suscríbanse. Y tú ya vas a ser autor de Mandrágora, prepárate. ¿Me vas a meter ahí? Ahora que ya tenemos fotógrafo profesional, súper sí. Ok. ¿O cómo creen que mantenemos la me hace editorial? mi posición, por favor. Yo por mi parte, bueno, me encuentran como Alma Faustica en todos lados, principalmente en Instagram, tal cual así, alma.faustica. A mí Él no ya tiene me obligó OnlyFans. a abrir nuevas redes sociales. Él no es de Mandrágora, todavía. Son dos, es la de Tinta en la Sombra con Ciegos y el Picnic Gótico AMG. Pero me van a encontrar más gustos en Revista Necroscripto, como que más activa. También ya lo van a encontrar ahí, pero también en Necroscripto. Por ella es la que maneja. A mí la corrieron de todas las redes sociales de Meta. Por tráfico de personas. Ujú. Exacto, ¿qué ¿Ya, tenía que ver? ¿Ya le mandaron su ubicación a alguien conocido? ¿No? Bueno, yo estoy como Alberto Mejía, por todos lados, pero así me encuentran ahí pueden, si no es con la Mandrágora, estamos bien. Pues les pido para cerrar, por favor, un aplauso para nuestros autores. Siéntanse libres de agarrar a cualquiera de nosotros ahí para platicar. Y la única revista gótica que tenemos está aquí en la que Ah, sí. Estamos rifando. tenemos más, ¿quién quiere? Oye, nunca hablamos de la revista. ¿No? ¿No? Demasiado tarde es mía. ¿Me pasan el micro? ¿Alguien quiere?